hermanos, deseo que la paz bendita de la Dios sublime Dios sea la que repose en vuestro corazón. Elevo mi agradecimiento a Dios, hermanos, por concederme esta bendición de poder estar en este lugar juntamente con ustedes, alabando y engrandeciendo el nombre de nuestro Dios, y permitirme, hermanos, participar con la exposición de la palabra de Dios, lo cual haré en el nombre del Señor Jesucristo, bajo el tema que ha sonado a vuestros oídos, que se le ha querido titular La muerte no es el fin. Y me sirve como base, hermanos, la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo número 9, y versículo número 27, que dice así, hermanos: de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En esta carta, hermanos, que el apóstol está escribiendo, en este versículo específicamente está hablando de un tema importante, hermanos, que en esta ocasión lo vamos a tratar de una manera de evangelismo, ya que, hermanos, es un tema también del orden escatológico y que podría ser, hermanos, o es un tema en el cual, hermanos, para algunos es difícil de entender, pero creemos que con la ayuda de Dios Él nos dará la capacidad de discernir su palabra gloriosa. El hombre, el ser humano, no es ajeno a la palabra muerte, ya que en el proceso de la vida sabemos que llegará un momento, o llegará el momento, en que dejemos de existir aquí en esta tierra, y que nosotros estamos relacionados con esto, ya que todo el tiempo se habla de la muerte. La muerte, según la define el diccionario como la cesación o término de la vida, es la separación del cuerpo con el espíritu. Y es Dios, hermanos, el único ser que puede dar vida. En toda la redondez de la tierra, hermanos, no hay ningún otro ser que dé vida, solamente Dios. Y Él es, hermanos, también el que le ha puesto término a nuestra vida. No sabemos cuándo sea, no sabemos en qué momento va a ser, pero lo que sí sabemos, hermanos, que todos llevaremos este proceso. Todos los seres humanos han gustado la muerte, incluyendo al Señor Jesucristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y por esto, hermanos, nadie puede escapar de la muerte. Entiéndase, hermanos, que al hablar de muerte estamos hablando de la separación del cuerpo y del espíritu. No es, hermanos, la muerte no es aquella que se representa, o como los hombres la representan, de un esqueleto sin carne. No, hermanos. Dios, dije, hermanos, es el que da la vida y Dios es el que la puede quitar. Cuando Dios formó al hombre,
del polvo de la tierra, dice que Él alentó o sopló en el hombre hálito de vida y fue el hombre en alma viviente. Es por eso que el Espíritu que nosotros recibimos al momento de iniciar nuestra vida es Dios el que lo da. Y Dios formó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y para que viviera allí, en ese huerto. Pero sin embargo, hermanos, dice la Escritura Sagrada que vino Satanás para engañar al hombre, porque Dios, cuando lo puso en el huerto de Edén, le dijo o le dio mandamiento: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Viene Satanás, hermanos, y engaña al hombre. Dice que estando en el huerto de Edén se encontró con Eva y empezó a platicar aquella serpiente antigua y le dice: con que Dios os ha dicho que no comieses del fruto de los árboles que están en el huerto. Pero Dios les había dicho que comieran o podían comer de todos los árboles. Y esa es la respuesta que le da Eva a la serpiente y le dice: de todos los árboles que hay en el huerto comemos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente, engañando a Eva, le dice: no moriréis, antes seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Es decir, hermanos, que en aquel momento o en aquellas palabras, el enemigo de toda justicia le dice: no se van a morir. Pero hermanos, la muerte ha entrado en el ser humano por medio del pecado. Aunque en ese momento, hermanos, cuando Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia, dice que hubo una separación entre Dios y el hombre, sinónimo de muerte. Se separó Dios del hombre y el hombre murió espiritualmente. Aunque siguió viviendo, pero ahora empezó a morir. Dios, hermanos, no quería esto para el hombre. Pero sin embargo, hermanos, el hombre se escogió esto de esta manera. Y ahora dice el apóstol San Pablo que por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Y por cuanto por un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros debemos de entender, analizar que la muerte no será el fin. Es cierto, dije, llegará el momento en que habremos de morir. Todos tendremos que pasar por este proceso. Daniel, el profeta, dice de esta manera, o escribe en el libro que lleva su nombre: capítulo 12,
Y versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto, hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, nos debe dar a entender que desde la antigüedad los hombres sabían que habría de existir una resurrección, que habría de existir o que existe vida más allá, después de la muerte. Y en todas las culturas se habla de esto, pues en algunas culturas eran sepultados con sus enseres, con sus riquezas y con todo lo que habían adquirido en la vida. Pensando que en algún momento disfrutarían de la vida allá en la eternidad. Para los hijos de Dios, hermanos, hablar de resurrección es hablar de la vida eterna. El apóstol San Pablo, hermanos, explica para aquellos que no entendían de qué forma habrían de resucitar los muertos. Les escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15, y a través de una pregunta que se hacían aquellos hermanos: ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Porque está escrito que el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Entonces, si el que muere, su cuerpo se torna polvo como era, ¿de dónde obtendrá el cuerpo? El apóstol San Pablo les explica a los hermanos de Corinto y les empieza a explicar y a decir que los cristianos, los hijos de Dios, resucitarán en cuerpo espiritual, porque entendemos o debemos de entender que la carne y la sangre no entrarán en el reino de los cielos. Pero luego dice él que nuestro cuerpo es sepultado, y es un cuerpo terrenal, un cuerpo terreno, pero de ahí se levantará un cuerpo espiritual. Y da un ejemplo y les dice: cuando tú siembras o cuando se siembra el grano, dice, no siembras lo que ha de salir, sino siembras el grano, y es muerto, pero luego dice, da fruto. Así también, dice, se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. El apóstol San Pablo, hermanos, es claro al decir que los que esperan al Señor Jesucristo tendrán la esperanza de oír el toque de la final trompeta. Pues dice el apóstol que será tocada la trompeta final, y al toque de esta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, dice, los que hemos quedado, seremos levantados para recibir juntamente al Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Por esto, hermanos, todos aquellos que vivieron antes que nosotros no se preocuparon por sus riquezas, porque sabían, hermanos, que el lugar que nosotros esperamos en la eternidad será un lugar glorioso, un lugar majestuoso, con calles de oro, puertas de perla y mar de cristal. Por esto, hermanos, para nosotros lo material no es de mucha importancia. Lo que es importante es lo espiritual. El Señor Jesucristo da un ejemplo en un relato bíblico. Dice San Lucas capítulo 16, y versículo 19 en adelante dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un hombre mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este es el suceso de la vida, hermanos. Lázaro, lleno de dificultades, lleno de angustias, de tribulaciones, deseaba él ser consolado aquí en la tierra. Como el rico dice que cada día hacía banquetes con esplendidez y se vestía de púrpura y de lino fino, mientras que uno sufría, el otro vivía con alegría. Pero sin embargo dice la Escritura que aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y muriendo también el rico fue sepultado. Y estando el rico en el infierno, en el sepulcro, alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, mas ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una grande cima que está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: ruégote pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, porque no vayan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas: óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, si alguno fuere de ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos.
En este relato, hermanos, se menciona cómo después de la muerte el espíritu está vivo. Está recordando el espíritu lo que vivió en la vida, sus obras que hizo, cómo vivió, de qué manera se condujo aquí en la tierra. Está observando algunas cosas que hay más allá, después de la muerte. Pero también debemos de entender que es muy específico el escritor que dice que mientras uno es consolado, el otro es atormentado. No esperemos a que llegue la muerte para decir, me voy a arrepentir. No, al contrario, mientras estemos en esta vida, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es cierto, quizás habrá momentos de luchas, momentos de sufrimiento, pero el Señor Jesucristo siempre estará con nosotros. Hay dos lugares, como menciona en este relato, donde queremos pasar la eternidad. Creo que todos quisiéramos estar con el Señor Jesucristo y un día escuchar la voz bendita del Señor y oír decir estas palabras: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es por eso, hermanos, queridos amigos, no nos confundamos, no dejemos que el enemigo nos engañe. Después de la muerte, hermanos, o después de la muerte, que no es el fin, sino hay dos eternidades. Y creo yo que queremos pasar la mejor vida estando en los brazos del Señor Jesucristo. Dios los bendiga y Dios los guarde.